de valores de la banda de paso y cuáles son los valores de la banda eliminada. La banda de paso, como podemos ver en el dibujo, va desde 0 hasta la frecuencia de paso y en ella se mantienen los valores de la señal de entrada al filtro. Desde la frecuencia de corte, que sería esta f-stop, hasta el final, se atenúan los valores de entrada, por ello se la conoce como banda eliminada, sería esta. Y entre otras cosas hay que decidir el rizado de la banda de paso y la atenuación que se produce en la banda eliminada con respecto a la banda de paso. La gráfica nos muestra los parámetros clave en un diseño de filtro paso bajo, que serían la frecuencia de paso, la frecuencia de corte, la atenuación en la banda de paso y la atenuación en la banda eliminada. Vamos a pasar ahora a ejecutar un script en MATLAB que lo que va a hacer es comparar el método clásico con el basado en objetos. Entonces, si pasamos ahora al entorno MATLAB, tengo aquí un script que es este MATLAB for signal processing.m. Entonces lo que hacemos es abrirlo. Entonces dentro de este script tenemos una serie de pasos que nos van a permitir ver cómo se diseñan filtros en MATLAB. Entonces si nos dirigimos a la parte que ya tiene código, lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta función fir1. Entonces para ver cómo funciona, qué parámetros le tenemos que pasar, hacemos un help de fir1. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros clave aquí. Entonces en este caso concreto vemos que lo que hace esta función es diseñar un filtro paso bajo de un orden determinado según el parámetro que le pasemos, el primero de ellos, y luego que tenemos la frecuencia de corte, que es esta WN. Entonces en este caso lo que hacemos es pasarle la frecuencia de corte normalizada, o sea, entre 0 y 1. Entonces si nos fijamos en nuestro ejemplo, lo que vamos a empezar haciendo es diseñar un filtro que tenga 7 coeficientes y la frecuencia de corte en 0,25. Entonces luego vamos a utilizar la función frez, que lo que nos hace es ver cuál es el comportamiento del filtro tanto en amplitud como en fase. Entonces si ejecutamos esta celda dándole a este botón, lo que vemos es que nos aparece en la ventana de comandos los coeficientes del filtro. Entonces aquí vemos cuál es la respuesta de nuestro filtro. Entonces si nos fijamos en torno a 0,25, nuestra frecuencia de corte, tenemos una atenuación de 6 dB, que bueno, para un filtrado sería bastante escasa. Entonces vemos también que la respuesta en amplitud es bastante suave, no es una caída abrupta. Entonces este tipo de filtros no sería muy potente y nosotros estamos buscando una atenuación mayor en la banda eliminada, por lo cual lo que tendríamos que hacer sería aumentar el número de coeficientes. Entonces si nos fijamos, el siguiente paso lo que hacemos es aumentar de 7 coeficientes a 70. Entonces si ejecutamos esta celda, vemos que efectivamente nos aparece aquí ahora que tenemos una atenuación mayor. Ahora tendríamos en torno a 20-25 decibelios de atenuación la frecuencia de corte. Entonces vemos que ha mejorado el comportamiento de nuestro filtro. Ahora la banda eliminada los valores son bastante menores, pero todavía no es suficiente para lo que nosotros buscamos. Entonces lo que haríamos sería pasar a una nueva aproximación en la que aumentaríamos el número de coeficientes de 70 a 170 y ver cuál es el comportamiento. Entonces aquí vemos que en este caso con 170 coeficientes lo que tenemos es una atenuación en torno a 0,25 que es muy cercana a los 50 decibelios. Entonces este filtro sí que sería mucho más potente, tendríamos una eliminación de frecuencias no deseadas mucho más fuerte y de esta forma la caída es mucho más abrupta, tenemos un filtro mucho más interesante para nuestros propósitos. Entonces hemos visto que lo que hemos hecho ha sido probar con distintos valores de coeficientes y ver cuál es el comportamiento. Entonces al final este método consiste en ensayo-error. Entonces tendríamos que ir probando distintas iteraciones. Entonces igual que lo hemos hecho con la función fir1, también podemos diseñar filtros con FDA Tool, que es una interfaz gráfica del Signal Processing Toolbox y el Filter Design Toolbox, que lo que nos permite es diseñar los filtros de forma interactiva en lugar de utilizando funciones. Entonces si nos fijamos aquí tenemos una serie de parámetros. Entonces lo que haríamos en este caso sería definir cuál es el tipo de respuesta que nos interesa. En este caso sería paso bajo, y luego pues podríamos definir cuál es el método de diseño que queremos utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar window, por ejemplo. Lo que también tenemos la posibilidad es de especificar el orden. Entonces para hacerlo parejo al caso anterior vamos a definir 170, vamos a eliminar la opción de escalar paso banda y como ventana vamos a utilizar una de Hamming.
Entonces también, para seguir un poco con el mismo modelo que teníamos antes, vamos a pasar a frecuencia normalizada y le vamos a decir que la frecuencia de corte sea 0,25. Entonces le damos a este botón, que lo que nos permite es diseñar el filtro. Entonces ahora vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro filtro con estas características. Entonces vemos que efectivamente en torno a 0,25, un poco más arriba quizá, tenemos una caída de 60 decibelios. Entonces, bueno, podemos ver que el objetivo de nuestro filtrado se cumple, o sea, es muy parejo al anterior. El problema que tenemos es que sigue siendo prueba y ensayo. Entonces aquí, aparte de ver la respuesta de magnitud, podríamos sobreponer a la de fase. Tendríamos también la posibilidad de ver el comportamiento del filtrado, pero esto sigue siendo algo muy parecido a lo que teníamos con la función FIR1, es más interactivo, pero no conseguimos las ventajas que vamos a ver ahora con el caso de la utilización de objetos de diseño. Entonces, si volvemos a la presentación, hemos visto que el diseño basado en funciones es subóptimo por naturaleza, porque tenemos que empezar eligiendo un método de diseño, lo que nos exige conocer cuáles hay disponibles, y después, en lugar de imponer los parámetros del filtro, lo que hacemos es predecir los parámetros y a partir de ellos diseñar el filtro. El siguiente paso sería comprobar si la respuesta cumple los requisitos. Entonces, está basado en funciones y por tanto es sencillo, pero no deja de ser prueba y error. Con las iteraciones que llevamos a cabo perdemos tiempo y con lo que el método no es muy eficiente. En contraposición a este método tenemos el método FDesign, que está basado en objetos y es mucho más directo. Lo que hacemos en este caso es fijar los requisitos de diseño del filtro, sería la banda de paso, la banda atenuada, el rizado, la atenuación, y a partir de estos requisitos averiguamos qué métodos se pueden utilizar para conseguirlos. Y una vez que hemos hecho esto, vamos probando los distintos métodos hasta encontrar el que mejor se ajusta a los requisitos prefijados. Entonces, si volvemos ahora al script sobre MATLAB, limpiamos la ventana de comandos, vemos que tenemos aquí, lo que hacemos es asignar a esta variable fd el objeto fdesign y le vamos a decir que en concreto sea un objeto paso bajo. Y eso lo hacemos con este punto, que lo que hacemos es pasarle este campo low pass, y ya con ello vemos en nuestro espacio de trabajo que tenemos este fd. Entonces aquí podemos ver cuáles son las características, o bueno, por defecto que le da a este filtro. Entonces este objeto en concreto tendría una frecuencia de paso de 0,45, una frecuencia de corte de 0,55, la atenuación de la banda de paso sería de 1, el rizado, y la atenuación en la banda eliminada sería de 60. Entonces, si utilizamos la función get, podemos obtener una descripción de los distintos parámetros que son importantes en nuestro filtro, en nuestro objeto. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, en lugar de utilizar los valores estos por defecto, fijar los que nos interesan a nosotros en nuestro diseño. Entonces, para ello lo que hacemos es eso. En concreto, le vamos a pasar que la frecuencia de paso sea 0,24, la frecuencia de corte que sea 0,26, la atenuación de rizado que sea de 1 decibelio y la atenuación en la banda eliminada de 50. Entonces, al hacer esta asignación sobre estos campos del objeto fd, lo que hacemos es que, bueno, efectivamente vemos aquí en la ventana de comandos que la asignación ha sido correcta. Entonces, esos son los requisitos que le imponemos a nuestro filtro. Entonces, una vez fijados los requisitos, lo que haríamos sería utilizar la función designMethods para ver cuáles son los métodos de diseño de filtro que realmente se ajustan a nuestros requisitos. Entonces, si ejecutamos esta función, vemos que tendríamos todas estas opciones. Entonces, aquí se incluyen tanto los de respuesta infinita como los de respuesta finita. Entonces, a nosotros solo nos interesa los de respuesta finita. Entonces, se lo especificamos a la función designMethods y vemos que las posibilidades se reducen a 4. Entonces, en nuestro caso, lo que haríamos sería utilizar EquiRipple